Buenas noches y bienvenidos a esta nave del misterio. Hoy, vamos a dirigir nuestra mirada hacia ese faro plateado que nos vigila desde la oscuridad del cosmos. La Luna, un lugar que pisamos, un mundo que conquistamos hace ya más de medio siglo. 12 hombres caminaron sobre su superficie polvorienta, dejando huellas que, en teoría, aún perduran, imborrables en ese vacío silencioso. La pregunta, sencilla pero profunda, resuena a través de las décadas si llegamos, si logramos esa hazaña increíble que maravilló al mundo entero. ¿Por qué no hemos vuelto? Es una pregunta que muchos de ustedes, amigos, se han hecho en la quietud de la noche, observando ese disco luminoso. La última vez que un ser humano sintió el polvo lunar bajo sus botas fue en diciembre de 1972. Desde entonces, un silencio inexplicable. Un abandono. Es como si hubiéramos construido la pirámide más grande y asombrosa de la historia, y tras colocar la última piedra, hubiéramos decidido no volver a visitarla jamás. No hay una respuesta única, no hay una sola puerta que abrir para desvelar este enigma. Es un laberinto de razones, un cruce de caminos, la política, el dinero, el miedo, y quizás una extraña pérdida de interés colectivo. Esta noche vamos a recorrer juntos ese laberinto, sin mapas conspiranoicos, pero con la linterna de la curiosidad bien encendida, y que hoy parece solo un recuerdo lejano en el álbum de fotos de la humanidad. Para entender por qué dejamos de ir a la Luna, primero debemos comprender por qué fuimos. No fue solo un sueño de exploradores o la curiosidad de los científicos. Fue una guerra sin bombas atómicas directas entre las dos superpotencias, pero sí una batalla feroz por la supremacía ideológica, tecnológica y militar. La Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética se miraban de reojo. Competían en cada campo imaginable. Y el espacio se convirtió en el escenario más espectacular de todos. Cada cohete lanzado, cada satélite puesto en órbita, era una demostración de poder. El pistoletazo de salida lo dio la Unión Soviética. En 1957, el pitido insistente del Sputnik 1, la primera esfera metálica en órbita, fue una bofetada para el orgullo estadounidense. Los soviéticos siguieron acumulando victorias. Kennedy, en un discurso histórico, lanzó el guante. «Elegimos ir a la Luna en esta década», proclamó. Fue una apuesta demencial. Era la línea de meta de una carrera política. ¿Y por qué? Tras la victoria, el motor de la exploración empezó a apagarse lentamente. Cuando pensamos en el programa Apolo, la imagen que nos viene a la mente es la de Neil Armstrong descendiendo por la escalerilla del módulo lunar Eagle. Un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la humanidad. Durante las 6 misiones que alunizaron con éxito, 12 astronautas caminaron, trabajaron e incluso condujeron un vehículo, el rover lunar, sobre la superficie de otro mundo. Recogieron un total de 382 kilogramos de rocas y suelo lunar, un tesoro geológico que ha reescrito nuestra comprensión sobre el origen de la Luna y del propio sistema solar. Eran cápsulas del tiempo. Además, los astronautas instalaron en la superficie lunar una serie de experimentos científicos, conocidos como ALSEP, que siguieron enviando datos a la Tierra durante años, midieron seísmos lunares, el viento solar y el flujo de calor del interior de la Luna. Pero quizás el legado más importante de Apolo no se encuentra en la Luna, sino aquí, en la Tierra. El esfuerzo por llegar a nuestro satélite provocó una auténtica revolución tecnológica. Para Apolo se crearon nuevos materiales resistentes al fuego, se miniaturizaron los ordenadores hasta hacerlos caber en una nave espacial. Muchas de esas innovaciones se filtraron a nuestra vida cotidiana sin que nos diéramos cuenta. Fue, en esencia, la prueba de nuestro propio potencial. Ir a la Luna no es como tomar un vuelo transatlántico. Es, incluso hoy, una de las empresas más peligrosas que un ser humano puede acometer. Cada misión Apolo era un ejercicio de funambulismo sobre un abismo cósmico. El cohete Saturno V, la máquina más potente jamás construida por el hombre, era básicamente una explosión controlada de 3.000 toneladas. Un solo tornillo defectuoso, una sola válvula atascada, y la misión podía terminar en una bola de fuego, como trágicamente ocurrió con el Apolo 1. La tripulación, Gus Grissom, Ed White, Roger Chaffee, pereció en un incendio durante una prueba en la plataforma de lanzamiento,
un recordatorio brutal de los riesgos inherentes. Una vez en el espacio, los peligros no disminuían. La radiación cósmica y las erupciones solares son una amenaza constante. La Tierra tiene un escudo protector, nuestro campo magnético, que nos resguarda de estas partículas energéticas. Pero en el espacio profundo, los astronautas están expuestos. Una tormenta solar imprevista podría haber sido letal. Además, estaba el riesgo de los micrometeoritos, pequeñas partículas de roca viajando a velocidades de miles de kilómetros por hora. La tecnología de la época, aunque asombrosa, era rudimentaria para los estándares actuales. Los astronautas navegaban usando las estrellas, con cálculos realizados a mano como respaldo para sus primitivos ordenadores. El alunizaje era una maniobra increíblemente delicada. La famosa misión del Apolo 13, inmortalizada en el cine, demostró lo rápido que todo podía salir mal. Era como cruzar un océano en una barca de remos. Para volver a la Luna de forma sostenible y segura, se necesitaba una nueva generación de tecnología. La razón más poderosa por la que no volvimos a la Luna no se encuentra en el espacio, sino aquí, en los despachos de Washington y en los bolsillos de los contribuyentes. El programa Apolo fue obscenamente caro. En su punto álgido, la NASA llegó a consumir más del 4% de todo el presupuesto federal. Sería una cifra colosal. Se estima que el coste total, ajustado por inflación, supera los 280.000 millones de dólares. Esa inversión solo era sostenible con una justificación de seguridad nacional: ganar a los soviéticos. Neil Armstrong plantó la bandera en 1969. La carrera espacial, en esencia, había terminado. Estados Unidos había ganado. La justificación política que abría el grifo del dinero se evaporó. Para muchos, seguir gastando miles de millones en recoger rocas lunares parecía un despilfarro. La guerra de Vietnam estaba en pleno apogeo. Las tensiones sociales y raciales sacudían el país. La economía mostraba signos de debilidad. Los planes originales de la NASA eran mucho más ambiciosos. Bases lunares permanentes para los años 80. Misiones tripuladas a Marte. Cancelación de Apolo 18. Cancelación de Apolo 19. Cancelación de Apolo 20. Sin competidor, el incentivo estadounidense desapareció. La Luna pasó de objetivo estratégico a lujo prescindible. Las ambiciones lunares quedaron en un cajón por casi 50 años. Hay un factor que a menudo se subestima, un elemento sutil pero increíblemente poderoso: el aburrimiento. La llegada del hombre a la Luna con el Apolo 11 fue el mayor espectáculo de la historia de la televisión. Se estima que más de 600 millones de personas en todo el mundo contuvieron la respiración mientras Armstrong daba sus primeros pasos. Fue un momento de unidad global, de asombro compartido. Sin embargo, como ocurre con cualquier espectáculo, la repetición le resta impacto. El Apolo 12 alunizó solo 4 meses después, y aunque fue una misión científicamente más compleja, la audiencia televisiva ya había disminuido considerablemente. Para cuando llegó el Apolo 17, la última misión, muchas cadenas de televisión ni siquiera retransmitieron los paseos lunares en directo. La novedad se había esfumado. Ir a la Luna empezó a parecer rutinario, casi como otra noticia más en el telediario de la noche. Es un rasgo muy humano: la capacidad de adaptación. Imaginen ver el primer partido de fútbol de la historia. Sería fascinante. Pero después de ver el 7º partido, aunque los jugadores sean excelentes, y las jugadas maestras, la emoción inicial ya no es la misma. El público estadounidense y mundial, enfrentado a problemas más terrenales como la inflación, el desempleo y la crisis del petróleo de los años 70, desvió su atención de la lejana y silenciosa Luna. Además, surgió un movimiento de contracultura que cuestionaba los valores establecidos, incluido el gasto masivo en el programa espacial. Voces críticas, como la del cantante Gil Scott-Heron. La aventura lunar terminó no con una explosión, sino con un bostezo colectivo, dejando la Luna como un hermoso pero distante recuerdo de una época dorada de la exploración. Durante casi medio siglo, la Luna fue un destino olvidado, un recuerdo en blanco y negro. Pero en los últimos años, el viento ha cambiado de dirección. La humanidad vuelve a mirar a nuestro satélite, y esta vez, la carrera no es solo entre dos superpotencias.
Es una competición global en la que participan nuevas naciones y, por primera vez, empresas privadas con ambiciones cósmicas. El proyecto más visible es el programa Artemisa de la NASA. Su nombre no es casual. En la mitología griega, Artemisa era la hermana gemela de Apolo. El objetivo es claro: volver a la Luna, pero de una forma muy diferente a como lo hicimos en el siglo XX. Su ambición es establecer una presencia humana sostenible. Esto incluye la construcción de una pequeña estación espacial en órbita lunar, llamada Gateway. Y, lo más importante, planea llevar a la primera mujer y a la primera persona de color a la superficie lunar, utilizando la Luna como un campo de pruebas para el siguiente gran salto de la humanidad: un viaje tripulado a Marte. La tecnología es completamente nueva, desde el gigantesco cohete SLS, Space Launch System, hasta la cápsula Orión, diseñada para viajes al espacio profundo. China se ha convertido en una potencia espacial de primer orden con un programa lunar extremadamente ambicioso. Como el primer alunizaje en la cara oculta de la Luna, una proeza técnica de enorme complejidad. Y luego están los actores privados. Empresas como SpaceX, Elon Musk. Estamos asistiendo al nacimiento de una verdadera economía lunar. Pausa. Y así, amigos, llegamos al final de nuestro viaje de esta noche de vuelta al punto de partida, pero con una nueva perspectiva. La pregunta ya no es solo por qué no volvimos, sino por qué deberíamos volver ahora. Hemos visto que las razones para el abandono fueron una mezcla de costes astronómicos, riesgos inasumibles, cambios políticos, un desvanecimiento del asombro público. La carrera se había ganado, y la justificación para seguir corriendo desapareció. La humanidad, pragmática, guardó sus sueños lunares en un cajón y se dedicó a asuntos más terrenales. Pero ese cajón, después de 50 años, se ha vuelto a abrir. ¿Por qué es importante para ustedes, para mí, para las futuras generaciones, que volvamos a pisar ese mundo polvoriento? Porque la exploración está en nuestro ADN. Es el mismo impulso que llevó a nuestros antepasados a cruzar océanos, a escalar las montañas más altas y a explorar los desiertos más inhóspitos. Quedarnos en la Tierra para siempre es renunciar a una parte esencial de lo que nos hace humanos. La Luna es el primer peldaño de una escalera que se extiende hacia el sistema solar y más allá. Imaginen un futuro en el que la humanidad sea una especie multiplanetaria. Es una póliza de seguro cósmica. Así que la próxima vez que miren hacia el cielo nocturno y vean ese disco plateado,